Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a hablar de posesivos. Este tema a veces puede ser un poco difícil. Sin embargo, no tiene que ser tan difícil y vamos a tratar de explicar de la forma más fácil que sea posible. Así que hablemos de posesivos. Ahora, ¿de qué trata posesivos? Como su nombre dice, posesión indica posesión. Empecemos esta clase con un par de ejemplos. El ejemplo número 1 dice, la casa de María es grande. ¿Cómo podemos expresar esta idea en inglés? Quiero que lo intentes. ¿Cómo dirías tú, la casa de María es grande? Ahora, de repente estamos pensando lo siguiente. Ese la, yo me acuerdo que es el da, ¿ok? Ahora, casa. ¿Cómo era casa en inglés? House. Entonces, ¿será que aquí pongo house? Pues vamos a ver, sigamos intentando. Y ese de, ¿cómo se dice ese de? Ese de es el of. Y después, María. ¿Sí? Entonces, María sigue siendo aquí, como es un nombre. María. Y después, es grande. Ese es será el es. Y después, grande. Grande, sé que grande es el big. Esta, de repente, es una opción en la que hemos estado pensando. Sin embargo, tenemos unas noticias que no son las mejores. Es que esta forma de traducir esto no es la mejor. De hecho, no es la correcta. Está mal. Ahora, si es que es así como tradujiste o si es que es así como estabas pensando en traducir, esta clase es para ti. Pero antes de eso, veamos un segundo ejemplo. El hermano de John trabaja aquí. ¿Cómo traducirías esto? Probablemente de la misma manera, ¿cierto? Si es que quieres decir él, ese él pues sería el the. Y hermano, sé que hermano en inglés es brother. Después ese de, como vi en el ejemplo ahí arriba, sería el of. John, como es un nombre, lo dejo aquí. Y después trabaja, sería works, porque estoy hablando de tío aquí, está pasando aquí, que esta no es la traducción correcta. Es una traducción, sí. ¿Y cómo se llama este tipo de traducciones? ¿Recuerdas? Cuando tú traduces palabra por palabra directamente, ¿cómo se llama? Es una traducción literal, ¿sí? Que traduces palabra por palabra. Sin embargo, así no funciona a veces los idiomas. La pregunta es, ¿cuál es la forma correcta entonces de decir la casa de María es grande? Vamos a hacer eso con 3 pasos. Y esperamos que con estos 3 pasos podamos recordar mejor y que veas que no es tan complicado. ¿Qué dice el paso número 1? Identifica al sujeto principal. Hablemos de la oración número 1. La casa de María es grande. ¿Cuál es el sujeto principal aquí? ¿De quién principalmente se está hablando? Porque estamos hablando de una casa y también de María, de 2 cosas, de una persona y de una cosa, mejor dicho. Pero principalmente ¿de quién? O mejor dicho, de una manera diferente. ¿Qué cosa le pertenece a qué? ¿La casa le pertenece a María o María le pertenece a la casa? Muy bien, la casa le pertenece a María. Entonces María va a ser mi sujeto principal. Ese es el paso 1. María es mi sujeto principal en la oración 1. Ahora, en la oración 2, ¿cuál es el sujeto principal? De la misma manera. El hermano de John trabaja aquí. En esta oración, ¿cuál es el sujeto principal? Estoy hablando de un hermano y también de John. Pero, ¿principalmente de quién? ¿Del hermano de quién? De John. Entonces, John es mi sujeto principal en la oración 2. ¿Sí? Sencillo, ¿cierto? Ese es el paso 1. Nos faltan 2 pasos más. El paso 2 dice que tenemos que agregar un apóstrofe y una S al sujeto. ¿Ok? Simplemente tengo que agregar un apóstrofe y una S. En la oración 1 ya había identificado que mi sujeto principal era María. ¿Cierto? María. ¿Y qué dice el paso 2? Que agregue un apóstrofe. Ahora, ¿qué es un apóstrofe? Un apóstrofe es una rayita. ¿Sí? Una rayita por aquí. Esta pequeña rayita se llama apóstrofe. ¿Pero qué más? Un apóstrofe y también una S. Entonces le agrego una S. Y esto es lo que obtengo.
Vamos a hacer exactamente lo mismo para la oración 2. Dijimos que en la oración 2 el sujeto principal es John. ¿Sí? Entonces lo que tenía hasta el momento era John. ¿Y qué dice el paso número 2? Que tengo que agregarle un apóstrofe, ¿sí? Esa pequeña raya, un apóstrofe. ¿Y qué más? Y una S. Ahora te debes estar preguntando, ¿pero para qué? ¿Qué significa? Hay dos opciones. La primera opción es simplemente seguir esto. Y la segunda opción es de verdad querer saber, pero ¿de dónde y el por qué? Y yo prefiero la opción simple. Y la opción simple es la siguiente. Se agrega el apóstrofe y la S para expresar que lo que está a punto de venir le pertenece al sujeto principal. Por ejemplo, en la número 1, Marías, lo que está a punto de venir le pertenece a María. Y yo ya sé que le pertenece a María, ¿cierto? ¿La casa de quién? De María. ¿Qué le pertenece a María? La casa. Y eso es lo que va a venir aquí. De esa manera yo explico para qué me sirve este apóstrofe y la S. Así que vayamos al paso 3, que justo ya íbamos mencionando. El paso 3 dice, agrega qué es eso que le pertenece al sujeto. ¿Sí? Vayamos a la oración número 1. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? ¿Sí? Mi paso número 1 era identificar al sujeto principal. Mi paso número 2 era agregarle un apóstrofe y una S. Ahora me encuentro en el paso número 3. Y el paso número 3 dice que voy a agregar qué es eso que le pertenece al sujeto. Volvamos entonces a la oración. ¿Qué es eso que le pertenece al sujeto? ¿Qué le pertenece a María? A María le pertenece la casa. Y aquí hay algo importante. Si estás tomando apuntes, este sería uno bueno. ¿Qué le pertenece a María? La casa. Una vez más, la casa. Al inglés, cuando lo cambiamos, ese la lo vamos a eliminar. ¿Sí? Una vez más, ¿qué le pertenece a María? La casa. Esa la lo eliminamos. ¿Y qué me queda? Simplemente casa. Eso es lo que voy a poner aquí. ¿Cómo se dice casa en inglés? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Casa en inglés es house. Y ya está. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa María's house? Significa la casa de María. Justo lo que necesito, la casa de María. María's house. ¿Viste? Vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda oración. Hasta el momento que tenía, siguiendo todos mis pasos o recapitulando, como quien diría, primero, elegí o pude seleccionar el sujeto principal, que era John en la oración 2. Después le agregué el apóstrofe y le agregué la S. Una vez más, ¿para qué agrego el apóstrofe y la S? Para mencionar que lo que va a venir después es eso que le pertenece a John. Volvamos a la oración. El hermano de John trabaja aquí. ¿Qué cosa es eso que le pertenece a John? El hermano, ¿cierto? No literalmente, pero el hermano pues es de John. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Similar a la oración número 1. Teníamos la casa. La casa es lo que le pertenece a María. En este caso, el hermano. ¿Qué hacemos con el él? Muy bien, al igual que la oración 1, con ese él lo eliminamos. ¿Qué es lo único que me queda? Hermano. ¿Y esa palabra dónde va? Justo directamente de lo que ya tenía preparado aquí. ¿Y cómo dices hermano en inglés? Hermano en inglés es brother. Muy bien. Y ya está. ¿Qué significa John's brother? Significa el hermano de John. Con estos 3 pasos vamos a poder llegar a este punto. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Simplemente completar lo que me queda en mi oración. ¿Ok? Ahora sí, vamos a completar la oración entonces. ¿Qué es lo que hemos obtenido aquí? María's house. Pongo entonces por aquí, ¿sí? María. Ese era mi primer paso. Segundo paso era agregarle apóstrofe y la S. Después dijimos que es eso que le pertenece a María. Era la casa. Esa la lo elimino. Lo único que me queda es casa. Y casa en inglés es house. Y después, ¿qué hacemos? Dijimos, completamos con lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? Es grande, ¿sí? La casa de María, María's house, es grande. ¿Y cómo digo es grande en inglés? Eso sí ya sabemos, ¿cierto? Es, y grande en inglés, big. Esta es la forma correcta de traducir esta oración. Es confuso, sí, pero este es el tema de posesivos. Esta es la forma correcta de traducir esta oración. La casa de María es grande.
Maria's house is big. Y algo muy similar pasa en la oración 2. ¿Qué es lo que tenía hasta el momento ya preparado con los 3 pasos? John's brother. Eso lo voy a poner aquí. ¿Sí? Y recapitulemos muy rápido. ¿Por qué empecé con John? Porque tenía que identificar al sujeto principal. Ese era el paso 1. Y el paso número 2 era agregarle un apóstrofe y agregarle también una S. ¿Qué hacía ese apóstrofe y esa S? Preparaba para que lo que viene después es eso que le pertenece a John. En este caso dijimos que era el hermano. Y ese él lo elimino, que me queda hermano. Hermano viene aquí y hermano en inglés es brother. El hermano de John, John's brother. ¿Y el resto qué hago? Pues simplemente lo completo, ¿cierto? Trabaja aquí. ¿Cómo sería ese trabaja aquí en inglés? Muy bien, sería el works. ¿Sí? ¿Por qué con ese? Porque estamos hablando de quién? Del hermano de John. ¿Sí? Tercera persona. Works. Y ese here sería el aquí. ¿Sí? Aquí, here. Esa sería la forma correcta. El hermano de John trabaja aquí. John's brother works here. Con estos 3 pasos. ¿Sí? Trate de ir lo más despacio que pueda. Ahora sí nos vamos directo a los ejercicios para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Si gustas le tomas captura. Si es que nos sigues de tiempo, sabes que en Instagram lo vamos a publicar todas estas fotos. Así que nos puedes seguir. Estamos como Savior English, misma foto de perfil. Ahí subimos todas las clases. Ok, vamos entonces a los ejercicios y vamos a ver cómo nos va siguiendo estos tres pasos. Número 1 dice, el amigo de Mark estudia todos los días. ¿Cómo podemos expresar eso? Siguiendo los 3 pasos. ¿Quieres intentarlo? Vamos. Leo tus oraciones. Por mientras, les cuento que estamos a punto de llegar a los 20,000 likes. ¿Creen que podemos lograrlo? Tap, tap. Vamos, ¿qué nos dice la oración número 1? El amigo de Mark estudia todos los días. Similar al ejemplo de John, ¿cierto? El amigo de Mark. ¿Cuál es el sujeto principal aquí? Mark, ¿cierto? ¿El amigo de quién? De Mark. Entonces voy a empezar mi oración con Mark. Ese era mi primer paso, identificar al sujeto principal. Después, ¿qué le agrego? Le agrego apóstrofe. ¿Qué más? Y le agrego una S. Ese era mi paso 2. ¿Qué hace ese apóstrofe y la S? Prepara para que lo que viene le pertenece al sujeto principal. ¿Y qué es eso que le pertenece al sujeto principal? El amigo. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que hago con el amigo? Ese él lo elimino. Así funciona inglés. ¿Y qué me queda? Amigo. Entonces eso es lo que voy a escribir. ¿Y cómo se dice amigo en inglés? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Amigo en inglés es friend. Y ya está. El amigo de Mark, Mark's friend. ¿Y el resto qué es? El resto simplemente completo, como yo ya aprendí en algún momento. Estudia todos los días. ¿Cómo será ese estudia todos los días? ¿Será study o será studies? ¿Qué opinas? Escribe tu respuesta. ¿Qué será? ¿Study o será de esta manera? ¿O será de esta manera? Studies. ¿Qué opinan? Si yo simplemente pongo study, estaría mal. ¿Por qué es studies? Porque estoy hablando de ¿quién? Del amigo de Mark. ¿Y qué es el amigo de Mark? Tercera persona. Excelente. Mark's friend studies todos los días. Ese es mi complemento. ¿Sí? Todos los días. ¿Y cómo digo todos los días? Todos los días, pues en inglés sería every day. Y la clase pasada alguien me preguntó, ¿no sería days en plural porque dice todos los días? No. ¿Qué estamos haciendo? Traduciendo literalmente. Y eso está mal. ¿Cómo entonces yo me pregunto? Lo que debería preguntarme es, esta frase completa, todos los días, la frase completa, ¿cómo se dice en inglés? En inglés se dice every day y punto. ¿Ok? Número 2. La mesa de mi habitación está sucia. Ahora es tu turno, ¿qué opinas? La mesa de mi habitación está sucia. ¿Cuál era el paso 1? Identificar al sujeto principal. ¿Qué es lo que le pertenece a qué? Es una pregunta que también podemos hacernos. ¿La mesa le pertenece a mi habitación o mi habitación le pertenece a la mesa?
La mesa pertenece a mi habitación, ¿cierto? Es imposible que mi habitación pertenezca a la mesa. Entonces, mi sujeto principal es mi habitación. Empiezo entonces con eso. Ese es mi paso número 1. ¿Y cómo dices mi habitación en inglés? Sería my room. Ahora, si pusiste bedroom, es lo mismo. Es más específico. Room es para general, ¿sí? My room, pero aquí le falta algo. ¿Cuál era el paso número 2? Era agregarle el apóstrofe y agregarle una S. ¿Qué significa esto? Esto lo que va a hacer es preparar para que lo que venga aquí es lo que le pertenece a mi sujeto principal. ¿Y qué le pertenece a mi habitación? La mesa. Entonces aquí voy a poner la mesa, pero ese la ya no me sirve, ¿te acuerdas? Así que elimínalo. ¿Qué me queda? Mesa. Esa mesa entonces viene aquí. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Muy bien, mesa en inglés es table. Ahora sí, la mesa de mi habitación, my room's table, ¿y el resto qué es? Lo completamos como ya sabemos. Está sucia. ¿Cómo digo está sucia en inglés? Ese está, ¿cómo será? Muy bien, sería el is. ¿Por qué? Estoy hablando de la mesa de mi habitación, de un objeto, de it. Y ese it va con el is. Y sucia, el adjetivo sería dirty. Y ya está. La mesa de mi habitación está sucia. My room's table is dirty. Muy bien. Ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos explica algo, que no siempre vamos a tener la misma estructura. Sin embargo, las reglas también aplican. Simplemente tengo que saber cómo, ¿sí? Y yo limpié el carro de mi papá. ¿Dónde es ese lugar donde voy a aplicar mis 3 reglas? Aquí, ¿cierto? El carro de mi papá. Sin embargo, la parte inicial es una oración normal. Yo limpié. ¿Cómo digo yo limpié? Yo sé que es el I. Y ese limpié, ¿cómo será? Clean o cleaned. En el pasado, ¿cierto? Yo limpié. No dice yo limpio. Dice yo limpié. ¿Y cómo dices limpié en inglés? Muy bien, limpié en inglés en el pasado sería cleaned. I cleaned. Y aquí viene lo que me interesa. El carro de mi papá. ¿Cómo digo el carro de mi papá? Paso número 1. Identificar a mi sujeto principal. ¿El carro le pertenece a mi papá o mi papá le pertenece al carro? Muy bien. El carro le pertenece a mi papá. Entonces, mi papá es el sujeto principal, ¿sí? Mi papá. ¿Y cómo digo mi papá en inglés? My dad o my father, la misma cosa. Vamos a poner dad, ¿sí? Más corto. Ese es el primer paso, identificar al sujeto principal. Paso número 2, que era agregarle un apóstrofe y agregarle una S. ¿Qué hace ese apóstrofe y esa S? Me indica que lo que está a punto de venir es lo que le pertenece a mi sujeto. ¿Y qué es eso que le pertenece a mi papá? El carro. ¿Y qué hago con ese él, te acuerdas? A ese él lo elimino. ¿Qué es lo que me queda? Carro. Entonces, carro escribo aquí y se acabó. ¿Cómo dices carro en inglés? Car. Muy bien. Y ya está. Yo limpié el carro de mi papá. I cleaned my dad's car. Muy bien, vamos. Número 4. El juguete de tu perro es nuevo. El juguete de tu perro es nuevo. ¿Qué cosa pertenece a qué cosa? ¿El juguete le pertenece a tu perro o tu perro le pertenece al juguete? Vamos, es tu turno, quiero ver tu oración. Por mientras te cuento que estamos a punto de pasar los 30,000 likes. ¿Creen que podemos llegar a 35? ¿Será posible? Vamos, el juguete de tu perro es nuevo. Cuando digo esa oración, principalmente estoy hablando de tu perro, ¿cierto? ¿Sí? Porque el juguete le pertenece a tu perro. Es imposible que tu perro le pertenezca a tu juguete. Tu sujeto principal entonces es tu perro. ¿Sí? Tu perro. ¿Y cómo digo tu perro en inglés? Muy bien, tu perro en inglés sería your dog, tu perro. Este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Agregarle apóstrofe y agregarle una S, ¿cierto? ¿Y qué hace eso una vez más? Va a indicar que lo que viene
es lo que le pertenece al sujeto. ¿Y qué es eso que le pertenece a tu perro? El juguete, ¿sí? Eso va a venir aquí. Pero antes, ¿qué hacemos? Ese él ya no lo necesito, ¿cierto? Lo elimino. ¿Qué es lo que me queda? Juguete. ¿Cuántos? Uno. Está en singular. Juguete. No dice juguetes. ¿Y cómo dices juguete en singular? ¿Sí? Sería simplemente toy, ¿cierto? Muy bien. Your dog's toy. ¿Y el resto qué es? El resto es, pues como ya sabemos, el juguete de tu perro es nuevo. Ese es, ¿cómo sería en inglés? Muy bien, sería el is. ¿Por qué? Porque estoy hablando del juguete de tu perro, del juguete de uno. Por eso es el is. ¿Y nuevo en inglés? Muy bien, nuevo en inglés es el new. Muy bien. El juguete de tu perro es nuevo. Your dog's toy is new. Excelente. Número 5. La computadora de mi amigo es costosa. De la misma manera, paso número 1. ¿Qué es lo que hago? Identifico al sujeto. ¿Sí? Es tu turno, vamos a los comentarios y mientras explico, parece que hay una pregunta en la número 4. Están preguntando ¿por qué your? ¿Y por qué no solo you? ¿Cuál será la diferencia? ¿Sí? Veamos un pequeño repaso de español. En español tenemos dos tipos de tú. Uno de esos tú tiene tilde y el otro tú no tiene tilde. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el tú con tilde y el tú sin tilde? ¿O cómo lo traduzco al inglés? Ese tú con tilde, ¿para qué me sirve en español? Para hablar de ti, ¿cierto? Cuando digo tú, estoy hablando de ti. ¿Sí? Y ese tú en inglés es el you. Ahora, el tú sin tilde, ¿para qué me sirve? ¿Te acuerdas? El tú sin tilde me sirve para hablar de algo que te pertenece a ti. Por ejemplo, tu casa. Cuando digo tu casa, estoy utilizando este tú. ¿Qué estoy expresando? Posesión. Tu casa, ¿cierto? Your. En este caso, ese tú que expresa posesión sería el your. Esa es la razón por la cual aquí estamos utilizando el your. Porque, ¿qué dice? El juguete de tu perro. Este tú estoy diciendo que el perro te pertenece, de tu perro. Si tendría tilde aquí, estaría diciendo que tú eres un perro, ¿sí? Tu perro. Y eso yo no quiero decir. Esa es la razón. ¿Ok? Esa es la razón. Y una vez más, para que esté extra claro, este tú, ¿qué es? Pronombre personal, ¿sí? Abreviación. Y este tú que expresa posesión, ¿sí? P de posesión. No es tan claro, pero ojalá estén tomando apuntes. Número 5, ahora sí. La computadora de mi amigo es costosa. Principalmente, ¿de quién estoy hablando? ¿De la computadora o de mi amigo? ¿Mi amigo pertenece a la computadora o la computadora le pertenece a mi amigo? Muy bien, la computadora le pertenece a mi amigo. Entonces, mi amigo es el sujeto principal, ¿sí? No solo amigo, mi amigo. ¿Y cómo dices mi amigo en inglés? ¿Sí? Ese mi sería el my y amigo es friend. ¿Hasta ahí qué significa? Hasta ahí significa mi amigo. ¿Pero qué quiero decir? La computadora de mi amigo. ¿Para eso qué hago? Sigo el paso número 2, que era agregarle apóstrofe y agregarle una S. ¿Qué hace esto una vez más? Que lo que está a punto de venir aquí es eso que le pertenecía a mi amigo, que es exactamente lo que quiero expresar. ¿Qué es eso que le pertenece a mi amigo? La computadora. ¿Qué hago con esa la? Lo elimino porque ya no lo necesito en inglés. ¿Qué es lo único que me queda? Exactamente lo que le pertenece a mi amigo, computadora. Eso es lo que viene aquí. ¿Cómo dices computadora en inglés? Muy bien. Computadora en inglés sería computer. My friend's computer, la computadora de mi amigo, y el resto, como ya sabemos, es costosa. Ese es como será en inglés. Muy bien, ese es sería el is. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la computadora. ¿De cuántas? De una, ¿sí? De singular. De it. Por eso. It is. Y costosa. ¿Cómo dices costosa en inglés? Buena pregunta. ¿Cómo dices costosa en inglés? Costosa o caro. Muchas formas de decir, pero la más común es expensive. ¿Sí? De esta manera. Expensive. My friend's computer is expensive. ¿Sí? Muy bien. Vamos, 3 más y terminamos.
Espero que esté siendo de ayuda. Estoy tratando de ir muy despacio. Sé que este tema es complejo, pero ojalá ayude esta clase. La hermana de tu amigo es mi vecina. La hermana de tu amigo es mi vecina. ¿Cómo puedo expresar eso? Principalmente de quién estoy hablando. Estoy hablando aquí de dos personas, pero principalmente de quién. Estoy hablando de una hermana y después de tu amigo. Pero como ahí dice, la hermana de tu amigo. Tu amigo, ¿sí? Tu amigo es el sujeto principal. Entonces empiezo con tu amigo. Ahora, ¿cómo digo tu amigo? Eso ya lo aclaramos aquí, ¿cierto? ¿Cómo digo tu amigo? ¿Será you friend o your friend? Your, muy bien, ¿sí? Tu amigo, ¿sí? Your friend, ¿sí? Y después, ¿qué agrego? Le agrego la apóstrofe y le agrego la S. Una vez más, ¿para qué me sirve esto? Para decir que lo que viene es eso que le pertenece a tu amigo. Y estamos hablando de la hermana de tu amigo. Entonces aquí va a venir la hermana. Pero ese la que dijimos, ya no lo necesito. ¿Qué es lo único que me queda? Hermana. ¿Y cómo dices hermana en inglés? Muy bien, hermana en inglés es sister. Ahí está. La hermana de tu amigo, your friend's sister. Y el resto es mi complemento, es mi vecina. ¿Cómo dices es mi vecina en inglés? Vamos a los comentarios. Por mientras, les cuento que estamos a punto de llegar a los 60,000 likes. ¿Creen que podemos llegar a 70 antes de irnos? Es mi vecina. Ese es sería el es. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la hermana de tu amigo, de ella, de she. Y she va con el es. Mi vecina. Ese mi sería el my. Y vecina, ¿cómo dices vecina en inglés? Muy bien, vecina en inglés es neighbor. La hermana de tu amigo es mi vecina. Your friend's sister is my neighbor. Muy bien, 2 más y culminamos con esta clase. Las ventanas del carro son grandes. ¿Cómo podemos expresar eso en inglés? ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar eso en inglés? Las ventanas del carro son grandes. Estoy hablando de quién o de qué en este caso. De las ventanas, sí, también del carro, pero principalmente de cuál. ¿Qué cosa le pertenece a qué? ¿El carro pertenece a las ventanas? No, imposible. ¿Las ventanas le pertenecen al carro? Sí. Entonces, principalmente estoy hablando del carro. ¿Con qué empiezo mi oración entonces? ¿Solo con carro? No. ¿Qué dije? Del carro. ¿Y eso cómo lo expreso en inglés? Sería the car. ¿Sí? El carro, the car. Ese es el paso número 1. El paso número 2 era agregarle un apóstrofe y ¿qué más? Y también agregarle una S. Una vez más, ¿qué hace este apóstrofe y qué hace esta S? Indicarme que lo que está a punto de venir le pertenece al carro. ¿Y qué es eso que le pertenece al carro? Las ventanas. Muy bien. ¿Pero qué dijimos de ese las? Que ya no lo necesito, ¿sí? No me sirve, lo elimino. ¿Qué es lo que me queda? Exactamente lo que le pertenece al carro. Ventanas. ¿Y cómo dices ventanas en inglés? Muy bien, ya lo aprendimos. Sería windows. Ahí está. Las ventanas del carro. The car's windows. Y el resto es como lo conozco. Son grandes. ¿Cómo digo son grandes? ¿Será es? Ya no el es, ¿cierto? Sería el are. No el is. Sería el are. ¿Por qué el are? Estoy hablando de qué. Las ventanas del carro. ¿De qué? De las ventanas. ¿De cuántas ventanas? De varias. Ventanas, plural. Entonces utilizo el are. ¿Sí? Mucho cuidado. Y por último, grandes. ¿Sí? Que sería mi adjetivo. Big. The car's windows are big. Muy bien. Vamos, la última. Las amigas de mi mamá son amigables. Vamos, es tu turno. Con esta terminamos. Y les cuento que estamos a punto de llegar a los 100,000 likes. Creo que con eso, felices nos vamos. ¿Sí? Gracias a todos por ese tap. Las amigas de mi mamá son amigables. ¿Cómo? ¿Con qué empiezo? ¿Con las amigas o con mi mamá?
Muy bien, voy a empezar con mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá es el sujeto principal. ¿Y cómo digo mi mamá en inglés? Muchas formas. Sí, puedo decir my mother o puedo decir my mom. Es lo mismo. ¿Sí? Pequeñas diferencias, al final del día, lo mismo. My mom. Después, ¿qué viene? ¿Cuál era mi paso 2? ¿Te acuerdas? Mi paso 2 era agregarle un apóstrofe. Después, agregarle una S. Y después venía, ¿qué es eso que le pertenece a mi mamá? En este caso, pues no literalmente, pero le pertenece a mi mamá, serían las amigas. ¿Pero qué hago con ese las, dijimos? Ese las ya no lo necesito. ¿Qué me queda? Amigas. ¿Y cómo digo amigas en inglés? ¿Será friend o friends? Muy bien. Con S, ¿cierto? ¿Por qué con S? Porque está en plural. Amigas. Friends. My mom's friends. Y el resto es, pues, como lo conozco. Son amigables. ¿Cómo digo son amigables en inglés? Ese son, ¿cómo será? ¿Será el is o será el are? Depende, ¿cierto? ¿De qué estoy hablando aquí? De las amigas de mi mamá. Una vez más, amigas, plural. ¿Sí? Y para plural entonces utilizo el are. Amigables. ¿Cómo digo amigables en inglés? Muchas formas. Una común sería el friendly. También puede ser kind. ¿Sí? Friendly. Amigables. Y aquí, pues esto tenía que ser este color. Ok, esto es entonces el tema de los posesivos. Si gustas, adelante, toma una captura, una foto. Si es que no y gustas seguirnos en Instagram, estamos como Savior English. En YouTube también. En Insta vas a encontrar las fotos de este material y en YouTube pronto encontrarás la grabación de esta clase para que puedas repasar y estudiar una vez más, tomar apuntes quizá. Una vez más, Savior English. Ok, con esto entonces terminamos. Gracias a todos por ese bonito comentario. Y sí, friendly. Una L se escapó. Ahí está. Friendly. Sí, una L. Ok, ya le tomaste captura. Te muestro por si acaso si llegaste tarde la primera parte donde tenemos los 3 pasos. Estos 3 pasos, una vez más, tratamos de resumir de la forma más simple posible. Este tema, los posesivos, es complicado, claro que sí, pero una vez más tratamos de hacerlo lo más simple que se pueda para que sea más entendible. Y si te gusta cómo enseñamos, si te gusta nuestra metodología y estás pensando en aprender inglés desde cero, pues te cuento que nosotros ofrecemos un curso donde puedes aprender inglés desde cero. El curso que ofrecemos, Inglés desde cero, se llama Basic One. ¿Sí? Que empiezas desde cero. Basic One. ¿Cuáles son los temas que ves en nuestro curso? Todos estos temas, los temas esenciales. ¿Sí? También practicamos los temas importantes. Las clases son grabadas, es decir, son videos. ¿Sí? Son videos y el curso cuesta $35. Si es que estás interesado, una vez más, son videos. Aquí tienes los beneficios. Puedes escribirnos en la biografía de TikTok, ahí está nuestra página web y ahí puedes contactarnos. Una vez más, $35, son videos, no son clases en línea, aún no, ¿sí? Son videos. Los beneficios es que tienes acceso ilimitado para siempre, un libro gratis, un libro inteligente gratis y también pues tendrás acceso a nuestro grupo privado de Telegram. Una vez más, en la biografía está el link de nuestra página web y ahí podrás contactarnos. O en el Instagram también. Aquí está el Instagram. Eso sería todo por hoy. Que tengan una bonita noche. Yo me despido y nos vemos la próxima.